buenos días, querida iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da una vez más de estar aquí acompañando a los hermanos y compartiendo la palabra del Señor. Y también a mi pastor, no está aquí, estuvo en el servicio a las 7, pero quiero agradecerle a él también por esta oportunidad, por este privilegio. Siempre es un privilegio venir aquí, pararnos en este altar y compartir la palabra del Señor. Por eso quiero invitarlo a que abra su Biblia en la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Amén. Si usted encuentra, dice amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. El título que yo puse a esta enseñanza, porque más que una predicación es una enseñanza, es un Dios de orden. Anoche estábamos en la iglesia, allá en la congregación en San José, casando a una de mis hermanas menores. Cuando el pastor me mandó el mensajito, me dijo: Marc, puedes predicar mañana. Y mientras estábamos en la boda, yo estaba pensando qué compartir con los hermanos en el día de hoy, porque como lo dije en el primer servicio, siempre es una responsabilidad grande pararnos aquí y compartir la palabra. Y en mi mente estaba dando vueltas esta enseñanza que ya la compartí en la congregación allá con los hermanos en San José, y me decanté por ella porque creo que si allá fue de bendición, puede serlo aquí también. Amén. Y hace unos días estábamos en el aniversario, en el mes de agosto, allá en San José, y la noche de apertura estaba el pastor Oseas y varios pastores acompañándonos. Y mientras estábamos en los actos de protocolo, los himnos, el cántico de los himnos y las banderas, estaba viendo la bandera de Brasil. La bandera de Brasil es muy bonita, no porque el pastor sea de Brasil, sino porque de verdad es bonita. La bandera es hermosa. Y cuando estaba mirando la bandera de Brasil me fijé, no me había dado cuenta de ello, o quizás antes no la miraba tan detenidamente, pero esta vez miré la bandera de Brasil y vi que tiene unas letras allí, unas insignias que dicen orden y progreso. Si usted no se ha dado cuenta, yo le invito a que mire la bandera de Brasil y ahí va a estar ahí orden y progreso. Y me llamó la atención que la palabra progreso, que generalmente es la que, pues en el caso mío, me atrae, porque yo soy de los que creo que cuando estamos en Cristo vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de progreso en progreso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren progresar aquí? Pero fíjate que la palabra progreso está antecedida por la palabra orden. Y cuando yo leí esto en la bandera de Brasil, fue como un mensaje que Dios me trajo a mi corazón. La bandera me predicó en aquel momento y me hizo entender que sin orden no hay progreso. Para que haya progreso, primero debe existir orden. Si usted no tiene orden en su vida, orden en sus finanzas, orden en la casa, orden en el trabajo, orden en los negocios, pues no espere progresar, ir más allá. De manera que es importante tener en cuenta esto, orden y progreso. En medio del desorden jamás habrá prosperidad. En medio del desorden jamás habrá bendición ni progreso. Lo único que trae el desorden es pobreza. Lo único que trae el caos es ruina. Allí no hay progreso. Pero luego, cuando yo estaba mirando esto,
me fijé en el escudo de Colombia. Y también le quiero invitar para que después usted busque el escudo de Colombia si aún no lo ha mirado con detenimiento. Y allí también hay unas insignias que dicen libertad y orden. En el escudo de Colombia aparecen las insignias allí, libertad y orden. Y cuando pensaba también en esto, me di cuenta que para que haya orden tiene que existir libertad. Si usted no es libre, usted jamás podrá vivir dentro del orden. Dicen amén. Amén. Somos libres, hermanos. Somos libres para vivir ordenadamente. Nosotros no somos libres para vivir desordenadamente, porque hay gente que dice, yo en mi vida hago lo que quiera, puedo vivir como quiera, vivir en el desorden, porque soy libre. Como soy libre, yo hago lo que me dé la gana. Y es mentira, no es así. Nosotros no somos libres para vivir desordenadamente. La libertad está para que nosotros sigamos el rumbo del orden. De manera que es importante también. La Biblia dice que Jesús nos ha hecho libres del pecado. Escuche bien. Pero eso no significa que al ser libres del pecado podamos vivir de cualquier manera. Nosotros somos libres del pecado, pero esclavos de la libertad del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres del pecado, pero esclavos de la libertad o de la ley del Espíritu. Francisco de Paula Santander esbozó una frase que hoy usted encuentra allá en el Capitolio, en Bogotá. Cuando vaya a Bogotá, acérquese al Capitolio y ahí lo va a ver. Está grande allá afuera. Que dice: colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Y eso queriéndonos decir que si nos sometemos a las leyes, seremos libres. La ley del Espíritu trae libertad. Eso es lo que enseña la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira eso. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De manera que Francisco de Paula Santander tenía mucha razón. Las leyes os darán la libertad. De manera que cuando escucho o leo al apóstol Pablo hablando allí en la epístola a los romanos, entiendo que la ley del Espíritu me ha hecho libre de la ley del caos, de la ley del desorden, porque el pecado produce desorden. Escuche bien, el pecado produce desorden, mientras que al ser libre nosotros podemos vivir ordenadamente. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Oiga bien, hágase todo decentemente y con orden. Escuche bien, la decencia y el orden es parte de la doctrina que enseña la iglesia. La decencia, vivir con decencia y de manera ordenada, es parte de lo que la iglesia predica, de las doctrinas que la iglesia promulga, que la iglesia enseña. Así que, hermanos, que quede claro que el orden es de Dios, mas el desorden y la anarquía es de Satanás. Cuando hay gente que quiere imponer la anarquía a toda costa, hoy en el mundo estamos viendo corrientes de anarquismo en muchos lugares queriendo establecer a la fuerza el desorden. Pero la iglesia tiene que levantarse y predicar y hablar que Dios es un Dios de orden y que Jesús vino a establecer orden en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que alguien puede aplaudir a Jesucristo? De manera que si leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, allá dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, si usted se fija bien en el texto
Él dice claramente que la tierra estaba desordenada porque estaba en tinieblas. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por lo tanto, el cristiano que anda en luz, anda ordenadamente. La gente que anda en tinieblas de pecado siempre tiene una vida desordenada. Pero cuando nosotros venimos a la luz de Cristo, las tinieblas se van de nosotros y empezamos a caminar en el orden del Señor. Amén. Hechos capítulo 21, versículo 24, dice también allí: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente. Mira eso. Entonces aquí hay una recomendación para que, dice aquí, para que se purificaran, un grupo de personas aquí, se purificaran, se rasuraran, pero habla de pagar los gastos. Dice aquí, paga sus gastos para que se rasuren, y entonces así todos comprenderán que andan ordenadamente. Entonces le voy a decir una cosa: andar de manera ordenada también exige un esfuerzo. El orden exige pagar un precio. Es muy fácil vivir desordenadamente. Ayer, cuando estábamos en la boda, yo le decía a los novios: es un esfuerzo tener que organizar, venir aquí, organizar, preparar un matrimonio, hacer una lista de invitados, preparar una comida, pararse aquí en el altar, darse el sí y prometerse ser fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. Es un precio que la pareja, que los novios están pagando, porque normalmente hay gente que no quiere pagar ese precio. Simplemente vivamos como nos dé la gana, o desordenadamente. Juntémonos allí, no tenemos que hacer nada. Si nos va bien, seguimos así. Si no, pues nos separamos allá. El desorden no te exige un sacrificio. El Señor Jesús, en alguna ocasión hablando, dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. ¿Sabe qué? Entrar por la puerta angosta, es decir, vivir en el orden del Señor Jesucristo, requiere del cristiano pagar un precio, esforzarse. El apóstol Pablo le dice a Timoteo también, allá en la carta, le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gente cree que no, que estamos en la gracia, no hay que hacer nada. La gracia también exige un esfuerzo, un sacrificio, que usted pague un precio. Pero la gente que quiere vivir desordenadamente no paga este precio. Aquí en Hechos 21-24 nos está diciendo, dice: paga los gastos de lo que significa vivir ordenadamente. Así que en ese orden de ideas yo quiero decirle que la iglesia necesita un orden. Escuche bien, ¿cuántos creen que la iglesia necesita un orden? La Biblia dice, cuando habla el apóstol Pablo, le habla a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pongas orden, para que corrijas lo que está deficiente y pongas orden. Y ahí le empieza a decir: para que establezcas diáconos, para que establezcas pastores, para que pongas líderes. Pero la razón por la cual el apóstol Pablo, que era como el pastor presidente, envía un obrero llamado Tito allá a la iglesia en Creta, era para que estableciera el orden en la iglesia. Porque parece ser que habían unos hermanitos allá en la iglesia que querían hacer las cosas de cualquier manera, que querían andar desordenadamente. Y Pablo dice:
Por esta razón te dejé en Creta, para que pongas orden allá. De manera que en la iglesia, queridos hermanos, tenemos pastores, en la iglesia hay autoridades, en la iglesia hay líderes. ¿Para qué? Para que establezcan el orden dentro de la iglesia. Hay gente que no le gusta que el pastor le corrija, que el pastor le enseñe, que el pastor lo llame al orden, pero necesitamos orden si queremos progresar, si queremos avanzar, si queremos prosperar, si queremos bendición de Dios. Necesitamos caminar en el orden. Una iglesia que tiene orden es una iglesia que crece, es una iglesia que progresa, es una iglesia que avanza. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido. De manera que como iglesia necesitamos orden. En la casa, en la familia, se necesita un orden. Que los hijos estén sujetos a la autoridad que establece el orden. Que la esposa también esté sujeta a la autoridad que establece el orden. En la casa se necesita este orden. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y progresar. Allá en su empresa, usted también necesita imponer orden, establecer el orden. ¿Para qué? Para que su empresa avance, para que su negocio crezca, para que su negocio prospere. En las ciudades, en los países, se necesitan autoridades que establezcan orden. Esta mañana les decía a los hermanos que cuando uno camina a Montería, algunas veces da tristeza ver el desorden en la ciudad. Pareciera que no hay autoridad, pero las ciudades necesitan alcaldes, gobernantes que impongan el orden a través del imperio de la ley. Se necesita, la ley ayuda a promover el orden. De manera que se necesita este tipo de orden para el progreso. Ahora bien, la Biblia es tan severa al respecto que dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 y 7. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Mire eso. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Quién está hablando allí? El apóstol Pablo. Y él está diciendo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? A toda la iglesia del Señor Jesucristo, allá en Tesalónica en aquel tiempo, pero hoy en Montería, aquí en este lugar, nos está hablando a nosotros también. Y nos está diciendo: hermanos, les recomiendo, les ordeno que os apartéis de todo hermano. No está hablando de inconversos, no está hablando de gente mundana. Está hablando de hermanos que anden desordenadamente. Dice él: apártense, porque hay gente, hay creyentes que quieren vivir en el desorden. Y Pablo estaba llamando aquí al orden, a la iglesia. Pues si ustedes quieren progresar, si ustedes quieren prosperar, si ustedes quieren avanzar, ustedes tienen que apartarse de esos hermanos que quieren vivir desordenadamente, teniendo relaciones extramaritales, haciendo las cosas indebidamente. En otra carta el apóstol dice que andan desordenadamente, entrometiéndose en todo y no trabajando. Gente perezosa que no quiere trabajar, que no quiere producir, que no quiere hacer nada. Él dice: aléjense de esos creyentes que andan desordenadamente. Entonces, amados hermanos, aquí yo veo un poco de severidad en el apóstol Pablo, pero llamando al orden, llamándonos al orden, a usted y a mí, a que entremos en el orden de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden a Jesucristo?
Aleluya. De manera que yo hoy quiero hablarles de una serie de principios que nos ayudarán a mantener el orden en cualquier lugar o situación de nuestras vidas. Por lo menos quiero hablarle de 3 principios. El tiempo no da para extendernos más, pero permítame hablarle en esta mañana de por lo menos 3 principios que nos ayudarán a mantener el orden en cualquier lugar o situación de nuestras vidas. Número 1, el primer principio del orden que quiero hablarle es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. La obediencia es un principio de orden que está registrado en la palabra de Dios. Y si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 23, mire lo que dice allí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. La Biblia nos registra que Saúl fue llamado para ser rey. Había una gran expectativa sobre Saúl. Pues dice la Biblia que era un hombre de gran estatura, sobresalía en el promedio del pueblo de Israel, de la estatura de los hijos de Israel. Dice la Biblia que él sobresalía en estatura. Era un hombre apuesto, simpático. Y Dios lo llama, Samuel lo unge para ser rey, el primer rey de la nación de Israel. Habían grandes expectativas sobre él. Pero en el camino parece ser que a Saúl se le subió a la cabeza el tema de su reinado. Se le olvidó quién era el que lo había puesto en aquel lugar. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó con Saúl. Saúl entonces quiso entrar en áreas que no le correspondía, porque él se creía el rey, él dominaba, él era el que mandaba, él era el que daba las órdenes, y quiso hacer un día un sacrificio que le competía al profeta Samuel. Era competencia de Samuel ministrar y ofrecer los sacrificios delante de Dios. Pero Saúl ese día se desesperó tanto, y como era el rey, él dijo: ¿qué más da? ¿Cuál es el problema? Yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y allí salió del orden establecido por Dios. Cuando nosotros desobedecemos, hermanos, cuando nosotros desobedecemos la autoridad, cuando nosotros queremos pasar por encima del orden que el Señor ha establecido, y hay una autoridad que nos rige a nosotros que se llama la Biblia, la palabra de Dios. El creyente no puede pasar por encima de la autoridad de la Biblia. La palabra infalible de Dios se llama la Biblia. Ni usted ni yo podemos pasar por encima de ella. Saúl lo quiso hacer y tuvo consecuencias. La desobediencia, dice la Biblia, que hizo que Dios lo desechara y traspasara su reinado a otro. Pero quiero que leamos primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Mira eso, no guardó la palabra,
y porque consultó a una adivina, una bruja. Hágase la idea que Saúl buscó una que le leyera las cartas, que le hablara de su futuro, que le leyera la mano, cualquier cosa de eso. Una adivina, una bruja. Y dice aquí, porque consultó a una adivina, murió. Saúl murió por su rebelión, por su desobediencia. Y el versículo 14 dice, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Dios. Lo mató Dios y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces mire usted las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia trae como consecuencia la muerte. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Y el camino de la desobediencia al fin produce muerte y destrucción. Querer pasar por encima de la palabra. Aquí dice que Saúl desobedeció a la palabra, no guardó la palabra del Señor y por eso murió. Por su desobediencia a la palabra. Hoy vengo aquí para decirle, querida iglesia, el orden del Señor nos invita a continuar obedeciendo la palabra, a continuar sujetos a nuestras autoridades. En esta tierra Dios nos ha dejado autoridades. Sujétate a tu pastor, sujétate al líder en la iglesia, respeta el orden establecido por Dios y tú vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a progresar, vas a avanzar y el nombre del Señor será glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda a Jesucristo. Aleluya. Hay un versículo en el libro de los Jueces que es muy recurrente. Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la filosofía del desobediente. Para mí no hay rey, no hay autoridad. Una vez iba en el carro con mi esposa y allí en el puente vehicular de la 29, yo creo que ya lo borraron, pero iba con mi esposa para la iglesia y alcancé a leer una frase que decía, sin Dios, sin rey y sin marido. Y yo le dije, mira mi amor, no sé quién escribió eso, pero sin Dios, sin rey y sin marido. Porque esa es la frase, la filosofía, la doctrina. Y hoy hay un adoctrinamiento acerca de esto, hermano. Hoy hay un adoctrinamiento en el mundo acerca de esto. Pero la doctrina de la palabra nos enseña algo distinto. Esta gente dice, en aquellos días no había rey, no había autoridad. Y cada quien hacía lo que le daba la gana. Dicho en otras palabras, cada quien hacía lo que bien le parecía. Escuche, en la iglesia no hacemos lo que bien nos parece. Si nos regimos por la palabra de Dios, en la iglesia, en la vida, en la casa, en el matrimonio, en el trabajo, en la empresa, nosotros no hacemos lo que bien nos parece. Porque cuando nos regimos por el orden de la palabra, ella nos invita a vivir en obediencia. De manera que dígale al que está a su lado, ¿quieres progresar? Viva en obediencia. Número 2, el segundo principio del orden se llama juntar y separar. Juntar y separar. Quiero que leamos Génesis capítulo 1. Versículo 4, 6, 7, 14 y 18. Miren lo que dice allí, versículo 4, Génesis capítulo 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena
y separó, mire, principio de separación. Separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe, mire, principio de separación. Separe las aguas de las aguas. Parece como un juego de palabras, pero es lo que está diciendo el texto. Separó aguas de aguas. Principio de separación. Versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Principio de separación. Y fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar. Principio de separación. Para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y para señorear en el día y en la noche, y para separar, principio de separación, la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Mira, cuando Dios está poniendo en orden la creación, Él usó este principio de separación. Cuando vamos a ordenar las cosas, inevitablemente habrá que separar algunas. Si usted quiere tener una vida ordenada delante de Dios, usted tendrá que separarse del mundo, por ejemplo. Si usted quiere vivir ordenadamente delante de Dios, usted tendrá que separarse del pecado. Usted tendrá que separarse de algunas cosas que no te edifican, que no te ayudan, que no sirven en tu crecimiento espiritual delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Principio de separación. Entonces, en algunos casos es necesario hacer separaciones, bien sea separaciones de personas, porque como decía el apóstol Pablo allá en la carta a los tesalonicenses que leímos, donde les ordena que se aparten o se alejen, se separen de esos hermanos que viven desordenadamente. Entonces, si hay algún hermanito o alguna persona que te invita a vivir en unión libre, aléjate de eso. Sepárate de eso. Sepárate de doctrinas que no son sanas. Sepárate de filosofías o corrientes de pensamiento que no son sanos. Sepárate. Sepárate de cierto tipo de personas que no te van a ayudar a llegar a ningún lado. Si usted quiere llegar al cielo, usted tiene que juntarse con los santos. Amén. Si usted quiere llegar a algún lugar, usted tiene que unirse con gente que de verdad te ayude. Y aquí viene el principio de juntar. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Génesis dice: dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces mira aquí lo que ahora está diciendo el Señor. Primero, en los versículos que leímos inicialmente, separaba todo. Separaba las aguas, separaba la luz de las tinieblas, separaba todo, todo lo separaba. Principio de separación. ¿Por qué? Porque en ese orden que Él quería, habían cosas que no podían ir juntas. Pero ahora dice: júntese, porque en el orden de Él hay cosas que sí merecen ir juntas. Amén, hermanos. En el orden de la palabra, júntate con la familia de la fe. Júntate con los que hablan del Señor, con los que adoran al Señor, con los que quieren vivir en santidad, con los que quieren caminar en obediencia. Júntate con la gente que ama a Jesucristo. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y el tercer principio que quiero hablarle para conservar el orden
es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es importante en cualquier escenario donde queramos mantener el orden. Donde queramos mantener el orden. El texto que leímos al principio, el apóstol Pablo felicitaba a los hermanos. Dice, porque aun cuando estoy ausente, ustedes mantienen orden. Por su buen orden y firmeza, le dice él. Los felicito por mantener el buen orden y la firmeza en el Señor. De manera que, si queremos vivir en este orden y agradar a Dios, aquella iglesia de Colosenses agradaba a su pastor, al apóstol Pablo, que era el pastor de ellos allá, a tal punto que en la carta lo felicita. Si queremos agradar a Jesucristo, entonces tenemos que vivir en orden y firmeza en el Señor. Pero este orden requiere de la presencia del Espíritu Santo. Por sí mismo, yo no puedo, por mí mismo, por mis propias capacidades, en mis propios méritos o en las virtudes mías, yo no puedo mantener el orden. Yo no puedo vivir ordenadamente a no ser que el Espíritu Santo de Dios me ayude. Amén. Es el Espíritu Santo el que tiene esta capacidad. Es en los méritos del poder del Espíritu que vamos a poder vivir ordenadamente agradando a Jesucristo. De manera que para nosotros los creyentes es importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Fíjese que en Génesis, los textos que leímos allá atrás, encontramos la obra creacionista del Señor. Pero también encontramos a Dios poniendo orden en la creación. Dios estaba allí estableciendo el orden. Y lo hizo a través del Espíritu Santo. Dios lo encontramos organizando, arreglando la casa para que el hombre viviera en ella. Porque acuérdese que Génesis arranca diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No vamos a entrar en la discusión que tienen algunos por allí de qué fue lo que pasó. Yo soy de los que creo que Dios no hace nada desordenado. Creo que algo pudo haber pasado allí. Pero lo importante aquí es que el Espíritu Santo vino para organizar la casa en la cual el hombre iba a vivir. ¿Por qué Dios empieza a poner en orden la tierra? Porque dice que estaba desordenada y vacía. ¿Por qué lo hace? Porque Él quería que cuando llegara el hombre, Adán y Eva llegaran a la tierra, encontraran la casa ordenadita. Entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que empieza a moverse sobre la faz de la tierra. Y la tierra que estaba desordenada y vacía empezó a tomar forma, empezó a coger orden, a verse ordenada, organizada. De manera, queridos hermanos, que en el orden de Dios, Dios pone cada cosa en su lugar. Dios pone cada cosa en su lugar. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que en el principio Él estaba allá poniendo orden en las cosas. Allí se encontraba el Señor Jesucristo estableciendo el orden. Cuando nosotros leemos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, dice la Biblia que habla la sabiduría, el discurso de la sabiduría. Y la sabiduría, acuérdese que la Biblia dice, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice que Dios hizo de Jesús para nosotros, dice, sabiduría, santificación, justificación y redención.
4 cosas que Dios hizo de Jesucristo para nosotros. Y la primera cosa que dice que lo hizo, sabiduría. De manera que en el capítulo 8, la sabiduría que está hablando allí es Jesucristo mismo. Y dice, yo estaba con Él en el principio. Oiga bien, yo estaba con Él en el principio, ordenándolo todo. Era el Señor Jesucristo quien estaba allí con el Padre y con el Espíritu, ordenando la casa para que usted y yo viniéramos y encontráramos todo en orden. Yo creo, queridos hermanos, que cuando una vida viene al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se encarga de poner en orden todas las cosas en nuestra vida. Lo que estaba desordenado, Él lo arregla. Si usted vino en caos, el Espíritu Santo se encarga de poner en orden todo. Si usted vino vacío, el Espíritu Santo se encarga de llenar tu vacío. Y en el Señor ya usted no va a tener sentimientos de que usted no vale nada, de que usted no sirve para nada. No, porque el Espíritu Santo te enseña el valor que tienes en Cristo Jesús. Tú vales mucho porque Jesús dio su vida y pagó el mayor precio, el precio más alto por ti. Y el Espíritu Santo pone la vida en orden. Él se encarga de ello. Por eso es tan importante que como creyentes vengamos al Señor y busquemos la llenura del Espíritu Santo. Eso que hizo el Espíritu allá en el principio se llama orden. Y la razón es porque Dios es un Dios de orden. Dios no es desordenado. Y si Dios no es desordenado, sus hijos tampoco. El apóstol Pablo escribe allá en Efesios capítulo 5 versículo 1, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos de Dios imitamos a Dios en su orden también, de manera que no viva desordenadamente, porque Dios no es desordenado. Dios es un Dios de orden. Y este orden queda notorio a través de la presencia del Espíritu Santo sobre la tierra. Queridos hermanos, qué importante es que los cristianos pidamos cada día la ayuda del Espíritu para caminar ordenadamente. El Señor Jesucristo, hablando de la llenura del Espíritu, allá en el Evangelio de Juan, dijo que los que habrían de recibir el Espíritu de su interior correrían ríos de agua viva. Y este poderoso río de agua viva, este caudaloso río de agua viva lo produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el Espíritu te llena, hermano, escúchame bien, no hay nada que pueda detener, no hay nada que pueda impedir, no hay nada que sea obstáculo para que un creyente lleno del Espíritu Santo avance en la vida, progrese, prospere. La Biblia dice que allá en el Antiguo Testamento un hombre llamado Aholiab fue lleno del Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llenó y le dio entendimiento, ciencia, sabiduría. Dice que le dio capacidad para hacer arte. Se volvió un artista. Cuando el Espíritu Santo lo llenó, se convirtió en un artista. Escúcheme bien, el arte no es de esa cantidad de gente que son de inclinaciones extrañas. No, el arte no es de esa gente que anda viviendo de cualquier manera desordenadamente. No, el arte está en el poder de aquellos que son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó, dice la Biblia, para proyectar diseños, para crear, para innovar. Le dio creatividad, le dio inteligencia. Este hombre se convirtió en un tremendo ingeniero. Este hombre se convirtió en un tremendo hombre capacitado.
ordenado porque el Espíritu Santo lo llenó poderosamente. De manera que en esta mañana, querida iglesia del Señor, el poder del Espíritu que estaba allá en el principio ordenando la tierra está en esta mañana en este lugar, y Él te dice que tú puedes ser lleno poderosamente. Él te dice que en esta mañana la llenura del Espíritu te va a llevar a lugares donde jamás pensaste, donde jamás soñaste. Vas a hacer cosas que jamás creíste que harías, porque el poder del Espíritu te da esa capacidad para que vivas ordenadamente, para que vivas en el orden de la palabra, para que vivas en santidad, pero también para que progreses. Orden y progreso. Orden y progreso, lo que dice la bandera de Brasil. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un instante. Cierra tus ojos, por favor. Déjame hablar con los amigos que están en esta mañana en este lugar. A lo mejor usted viene por primera, segunda o tercera vez y ha escuchado esta palabra. Hay algo extraordinario que Dios, a través de su Espíritu, quiere hacer en tu vida. Pero es importante, es necesario que primero el Espíritu ponga en orden lo que está en caos. Hoy quiero invitarle a que venga a Jesucristo y crea en el Señor como su Salvador personal. Si hay alguien que está aquí que aún no ha creído en Jesucristo, levante una de sus manos, dígame: pastor, yo quiero creer en ese Jesús. Hay alguien de los que nos visitan por primera o segunda o tercera vez que quieren creer en Jesucristo. Él te puede ayudar con el Espíritu Santo para que tú trasciendas en la vida, para que tú avances, para que tú progreses y vayas más allá. El Espíritu de Dios lo puede hacer. Hay alguien que quiere creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Levante una de sus manos. Bien, entonces entiendo que todos somos creyentes aquí, todos somos de la familia de la fe. Quiero invitarlo a que se ponga en pie entonces. Levante sus manos. Padre, en esta hora, aquí está tu iglesia. Señor Dios, queremos avanzar, queremos progresar, Señor. Hemos entendido que el poder del Espíritu nos puede ayudar a vivir en el orden de la palabra, para que progresemos, para que trascendamos, Señor Dios, para que vayamos mucho más allá. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos, Espíritu, para que como creyentes, Señor, podamos mantenernos fieles a ti, fieles a la palabra. Que no pase lo que pasó con Saúl, Señor, que fue desechado. Y cuando somos desobedientes, la bendición nuestra es traspasada para otro. La desobediencia nos lleva a perder la bendición de Dios. Saúl perdió la bendición de Dios porque fue traspasada a otro hombre llamado David. Yo quiero mantenerme, Señor Dios, en la obediencia a la palabra, en el orden de la palabra. Ayúdame a vivir ordenadamente. Cualquier, Señor Dios, síntoma de desorden, corrígelo, Señor Dios, y llámanos al orden siempre que sea necesario. Espíritu de Dios, llámanos al orden siempre que sea necesario, porque queremos caminar contigo, porque queremos avanzar en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Hay una unción aquí.